Estimada licenciada, saludos y compañeros. Tengo el gusto de presentarles mi libro, que es El miedo, ese amigo del alma. El lema del libro es Reconcíliate con tus miedos para convertirte en una persona altamente eficiente. Bueno, mi experiencia al leer el libro fue enriquecedora. El aprendizaje obtenido al leer el libro fue bastante. Aprendí muchas cosas interesantes que por supuesto voy a aplicar en mi vida personal, laboral y también académica. Algo gracioso es que mi experiencia también fue inquietante porque cuando elegí el libro dije, ¿cómo va a ser posible de que el miedo lo voy a considerar como un amigo? ¿Verdad? Si normalmente en la sociedad en la que vivimos nos dicen que el miedo o lo tenemos que vencer o lo tenemos que esconder o huir, pero, pero es muy raro, tal vez nunca había escuchado eso de que el miedo pudiera ser mi mejor amigo o mi amigo del alma, ¿verdad? Y otra experiencia que tuve al leer el libro fue quedarme con ganas de seguir leyendo. Conforme me fui adentrando en el libro, me quedé con ganas de seguir y seguir. Básicamente así como cuando uno ve una serie en la tele, ¿verdad? Se acaba el capítulo y uno ya está ansioso o le da siguiente para ver el otro capítulo. Lo mismo me pasó con este libro, ya que, como lo mencioné anteriormente, me pareció muy interesante cada uno de los temas. Los aprendizajes al leer el libro. El miedo no es una emoción, sino que es un sentimiento, según lo que dice el autor. Es un sentimiento natural y necesario del ser humano, que estará presente a lo largo de toda la vida, ya que es consecuencia de un proceso mental de naturaleza racional. Es por ese motivo que el autor le dice al lector de que el miedo no es una emoción que podemos sentir de la nada, sino que el miedo es un proceso mental racional, ¿verdad? Que uno poco a poco va construyendo en la mente y por ende va sintiendo uno miedo. Otro aprendizaje que tuve fue saber diferenciar entre el miedo y otras emociones, que para ser honesto yo estaba confundido con el miedo, ¿verdad? Porque yo pensaba que el miedo también tenía que ver con impacto, con sorpresa, con un estado de alerta, ¿verdad? Cuando uno está en la calle o está en alguna situación incómoda, uno tiene ese estado de alerta. Cuando uno siente pánico, ¿verdad? El pánico global o el pánico compartido con un grupo de personas. También con un susto repentino, ¿verdad? Cuando uno se asusta por algo y también con el rechazo, ¿verdad? Aprendí que todas estas son emociones distintas al miedo. No debemos ocultar nuestras emociones ni sentimientos, es otro aprendizaje que indica el libro, que es muy interesante, yo lo recomiendo mucho. Lo leí rápido porque fue muy interesante, la verdad. Aprendí también que tenemos miedo para algo. El miedo no es únicamente de sentimiento o una emoción que sale de repente, sino que por algo tenemos miedo. El miedo nos ayuda también a prestar más atención al entorno y no ser distraídos, aprender de las experiencias vividas propias y de otros, desarrollar herramientas que nos apoyarán a reconciliarnos con nosotros mismos en diferentes entornos de la vida, prepararnos para enfrentar mejor nuestros problemas e inquietudes. En resumen, el miedo nos hace la vida más fácil. Caso contrario a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que el miedo nos dificulta o nos obstaculiza. El libro nos enseña que el miedo nos hace más fácil las cosas. Hay tipos de miedo. El primero es personal o individual, que es de uno mismo. Hay miedos sociales, ¿verdad? O grupales. Y por último, los miedos situacionales, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos.
El miedo tiene efectos positivos y negativos. Es importante saber que el miedo no solo tiene efectos negativos, también tiene efectos positivos que nos hacen ser más prudentes y conscientes en nuestro vivir. Y para poder sacarle un mayor provecho al miedo, debemos aprender eh, a comprender nuestros miedos y a gestionarlos para sacarles un gran provecho. Para no alargarme más, pues dejo aquí la presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.